Uno, dos, tres, ya. Un cordial saludo, estimado profesor, compañeros en general. Mi nombre es Juan Carranza y junto a mis compañeros Bianca Centeno y Yasser Venancio, vamos a exponer la resolución 844-2015 OEFA de FSAI. Bien, empecemos. Siguiente, por favor, Bianca. En primer lugar, tenemos que entender que Petróleos del Perú, en adelante Petroperú, realiza actividades de transporte de hidrocarburos a través del oleoducto norperuano, el cual se extiende por los departamentos de Loreto, Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Piura, abarcando una longitud de 854 kilómetros. Por medio de tal oleoducto se transporta el hidrocarburo de distintas operadoras, tales como la empresa Pluspetrol Norte, Sociedad Anónima y Perenco Petroleum del Perú. Ahora bien, el 1 de julio de 2014, Petroperú remite a la OEFA el reporte preliminar de emergencias ambientales, en el cual informa el derrame de petróleo ocurrido en el kilómetro 41 más 833 del tramo 1 del oleoducto norperuano. En adelante, el derrame. Mediante el reporte final de emergencias ambientales, se indicó que el 30 de junio del 2014 tomó conocimiento del derrame debido a la gentil comunicación que tuvo el señor Galo Vázquez Silva, apo de la comunidad nativa Cuninico, quien señaló haber advertido trazas de petróleo crudo en las aguas del río Cuninico, afluente del río Marañón. En un total, luego de las pericias que hizo la propia empresa Petroperú, se determinó un total de 887.000 metros cuadrados aproximadamente de crudo derramado. Y es a causa de este reporte preliminar de emergencias ambientales que la Dirección Supervisión de la OEFA realiza distintas supervisiones especiales a fin de verificar el evento reportado, las posibles afectaciones a la flora y a la fauna y a la salud de las personas y el cumplimiento de las normativas ambientales aplicables. Ahora bien, en el informe técnico acusatorio 284-2014 OEFA, el mismo que recoge el reporte preliminar de supervisión de fecha 5 de agosto de 2014, se llega a una serie de conclusiones que posteriormente son remitidas a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos de la OEFA, en adelante Dirección de Fiscalización, el cual el 5 de agosto de 2014. Luego de sendas supervisiones por parte de la precitada dirección, se llega a la conclusión de establecer tres imputaciones concretas que determinan ciertos incumplimientos. En primer lugar, se establece, y siguiente por favor, Bianca, que Petroperú incumplió el compromiso establecido en su plan de manejo ambiental al no haber realizado las acciones de mantenimiento al kilómetro 42 del tramo 1 del oleoducto norperuano, generando daño real a la flora, a la fauna, a la vida o salud humana. Como segundo incumplimiento, se estableció que Petroperú no detectó y tampoco controló a tiempo el derrame ocurrido en la progresiva del kilómetro 42 del tramo 1 del oleoducto norperuano, generando daño real a la flora, fauna, vida o salud humana. Y como tercer incumplimiento, se establece que Petroperú es responsable del derrame ocurrido en la progresiva del kilómetro 42 del tramo 1 del oleoducto norperuano, generando daño real a la flora, fauna y a la vida o la salud humana. Frente a esto, Petroperú presenta sus descargos tanto de forma escrita como haciendo uso de la palabra. Presenta pericias y cuestiona pruebas, argumentos y la validez procesal de algunos de los elementos del procedimiento administrativo sancionador en curso. Asimismo, la representación de las comunidades Nueva Esperanza, San Francisco y Cuninico, así como el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible y del ATS, solicitaron su incorporación al procedimiento administrativo sancionador bajo comentario por las afectaciones a los derechos difusos y colectivos, según corresponde por cada agente que he mencionado, siendo posteriormente incorporados todos bajo los títulos descritos, salvo el representante de la comunidad Nueva Esperanza, el señor Armando Arce Águila, quien fue incorporado como persona natural. Con estos antecedentes vamos a proceder a analizar las cuestiones procesales y sustanciales controvertidas en el procedimiento administrativo sancionador que es materia de la presente resolución. Pero antes de analizar las cuestiones procesales, vamos a evaluar cuál es la normativa aplicable al presente procedimiento administrativo sancionador. Bien, es importante tener presente que en tal entonces estaba vigente la Ley 3230, ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. La Ley 3230 en adelante. Esta ley establece en su artículo 19 que durante el periodo de 3 años, en tal entonces estaban dentro de ese periodo, el UEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales, en los cuales cuando declare la existencia de una infracción, solamente ordenará una medida correctiva y se suspenderá el PAS, salvo las siguientes excepciones.
pero la más importante de estas va a ser la siguiente: que sean infracciones muy graves que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. Ahora bien, adicionalmente a lo mencionado, la única disposición complementaria transitoria del texto único ordenado del reglamento del procedimiento administrativo sancionador del OEFA, aprobado mediante resolución del Consejo Directivo 045-2015 OEFA, dispuso que durante la vigencia de la Ley 3230 y su artículo 19, en la tramitación del PAS se aplicarán las siguientes reglas. Cuando se verifique la existencia de una infracción administrativa, de conformidad con lo establecido con lo anteriormente mencionado respecto al daño grave, se impondrá la multa correspondiente sin reducir el 50% referido en dicho artículo, sin perjuicio de las medidas correctivas. Ahora bien, teniendo en consideración que en las infracciones imputadas en el presente PAS se advierte un presunto daño real a la vida o salud humana de las personas, según la imputación que hizo la dirección correspondiente de la OEFA, corresponde la aplicación del literal A del artículo 19 de la Ley 3230 y por lo tanto la aplicación de las disposiciones de la precitada ley, las normas reglamentarias y las normas afines. En tal sentido, si es que se llegase a acreditar en el presente caso la existencia de infracciones administrativas, corresponderá emitir una resolución que determine la responsabilidad y ordene, en un solo acto, la multa y la medida correctiva de corresponder, el cual no será objeto de la reducción del 50%. Y con esto dicho, vamos a pasar a cuáles son las principales cuestiones procesales controvertidas en el presente procedimiento administrativo sancionador. En primer lugar, tenemos que evaluar si es que existe un conflicto de competencias entre los INERMIN y el OEFA. Esto a razón de que de que Petroperú alegó que el OEFA no era competente para determinar si el si es que habían aspectos técnicos fallandos en el oleoducto que Petroperú estaba operando, puesto que esto, a parecer de Petroperú, le correspondía al Ocinermin. En tal sentido, lo que cuestionó son las imputaciones tanto 1 y 2 que están íntimamente vinculadas con aspectos técnicos del oleoducto. Ahora bien, tenemos que dejar claro dos cosas. Primero, que el OEF es competente para ejercer funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental en actividades sectoriales como pueden ser el sector de hidrocarburos. En esta línea, puede evaluar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables, como aquellas que están contenidas en la normativa ambiental, los compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental y otras con base normativa y que tienen que ver con las transferencias de competencias a la OEFA. En cuanto a los INERMIN, este es competente para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas en materia de seguridad de la infraestructura, entre otras, de los hidrocarburos. En tal sentido, el OSINERMIN fiscaliza el cumplimiento de las normas de seguridad sobre el diseño, construcción, operación y mantenimiento sobre los ductos. En primer lugar, el OEFA, como ya hemos dicho, tiene que ver con el bien jurídico protegido de la protección del ambiente. Y el OSINERMIN lo que protege es la seguridad de la infraestructura en las actividades económicas que fiscaliza. Como se puede ver, son dos bienes jurídicos distintos y en consecuencia son competencias que tienen una zona de acción claramente delimitada. En tal sentido, las imputaciones 1 y 2 son fiscalizables por el OEFA toda vez que versa sobre compromisos ambientales que están contenidos en su propio instrumento de gestión ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, y tienen por finalidad en concreto garantizar la tutela del bien jurídico protegido del ambiente. Por ello, le corresponde al OEFA fiscalizar tales obligaciones ambientales y no como dice Petroperú que le correspondía a Ocinermin. Esto no quiere decir que Ocinermin no tenga nada que ver, sino tiene que haber una relación de cooperación entre ambas entidades. Ahora bien, segunda cuestión, sobre los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad respecto a la imputación número 2. Y es que Petroperú señaló que se vulneró este principio toda vez que se imputó una conducta que no estaba tipificada previamente en el lenguaje que dijo la subdirección de instrucción, que es que no detectó y por tanto no controló al tiempo el derrame de petróleo ocurrido. La problemática con lo que decía Petroperú era que en realidad en la resolución del Consejo Directivo que establece el cuadro de tipificación de infracciones, se establece como conducta infractora el incumplimiento de lo establecido en los instrumentos de gestión ambiental. Ahora bien, yo les pregunto si es que esto no son lo mismo solamente que tiene que ver con género especie. Claro está que lo que se establece en el cuadro de tipificación de infracciones son conductas que tienen que aplicarse al caso concreto y lo que ha hecho en este caso el OEFA es aplicar al caso concreto cuál sería el incumplimiento de lo establecido en el instrumento de gestión ambiental. En el presente caso, el incumplimiento consiste en no detectar y no controlar a tiempo el derrame ocurrido. En consecuencia, no es que se haya vulnerado el principio de legalidad, tipicidad y taxatividad, sino solamente se está aplicando al caso concreto, tal como queda demostrado también en la resolución. En consecuencia, este argumento también quedó descartado por parte de Petroperú. Y bien,
Brevemente vamos a mencionar cuáles son los principios del procedimiento administrativo que Petroperú alegaba que se estaban vulnerando. Brevemente tenemos que decir que decía que el debido procedimiento administrativo se vulneró toda vez que se dieron plazos irrazonables. Ahora bien, es importante mencionar que a Petroperú se le extendieron los plazos cada vez que éste lo solicitó. Originalmente se le dieron de 3 días, pero terminaron siendo de 6 a 8 días, pese a que el tiempo máximo era de 10 días. Esto quiere decir que inclusive en el peor escenario, donde se mantuvieran con 3 días, esto estaba dentro de las facultades que tenía el OEFA para otorgar como plazo. Y también se establece sobre el principio de imparcialidad, porque Petroperú tenía la problemática de que el OEFA daba conferencias de prensa sobre cuál era el estado del procedimiento administrativo sancionador, y a parecer de Petroperú este vulneraría la imparcialidad que debe tener todo procedimiento administrativo sancionador como garantía de neutralidad. Al respecto, es importante mencionar de que esto no necesariamente vulnera, sino que está dentro de los deberes de difusión que tiene toda entidad pública respecto a ciertos procedimientos, siempre que no sea sobre materia reservada, puesto que existen claras limitaciones que están establecidas en instrumentos como el Código Penal, por ejemplo. Ahora bien, es importante mencionar lo siguiente sobre la incorporación de terceros administrados, y es que Petroperú también cuestionaba que se hubiera incorporado a las comunidades nativas ya mencionadas, puesto que en la resolución que los incorpora no se establece cuál es el interés que ellos tendrían como afectados. Al respecto, es importante mencionar de que en la resolución se deja ver que las comunidades alegaron cuál era el interés que ellos tenían para querer incorporarse como tercero administrado. Asimismo, Petroperú señala de que no se establece cuál sería el rango de acción que estas comunidades tendrían en cuanto a sus derechos y obligaciones. Sin embargo, también se establece, y no solamente por lo que dice el OEFA, sino porque se estableció en la propia Ley de Procedimiento Administrativo General sobre el tercer administrado, que a estos les corresponde los mismos derechos y obligaciones que los demás participantes. En consecuencia, ya existía un alcance, una delimitación de qué es lo que estas comunidades podrían hacer. Y ahora bien, también cuestiona que se haya incorporado a IDELAX como tercer administrado porque decía que no tenía base legal. En la motivación que hace la resolución, se deja ver de que el OEFA claramente señala que IDELAX es una organización que versa también sobre la protección del medio ambiente, tal como consta en los asientos registrales. En consecuencia, se establece que toda vez que también es la defensa legal de intereses difusos y colectivos vinculados a la protección ambiental, ellos también habían probado cuál era el legítimo interés que ellos tenían porque tiene que ver con su propio objeto, ámbito de acción. Y finalmente, para terminar con las cuestiones procesales, Petroperú señalaba que había una demora en el plazo para resolver el presente procedimiento administrativo sancionador. Ahora bien, para esto es importante tener algo claro. Si bien puede haber una demora en el plazo, se tiene que ver si esta demora es justificada de cara a tres criterios. Primero, la complejidad del caso. Segundo, la actividad procesal del administrado. Y en tercer lugar, la conducta de la autoridad administrativa. En el presente caso podemos ver, en cuanto al primer criterio, que el presente procedimiento administrativo sancionador era de especial complejidad toda vez que las conductas fueron calificadas como muy graves y además habían incorporado terceros con interés legítimo. Respecto a la actividad procesal del administrado, tenemos que ver que el administrado, en este caso Petroperú, presentó escritos a poco tiempo de vencer, e inclusive ya vencidos los plazos. En consecuencia, era un asunto que claramente hacía que la dirección tuviese menos tiempo para poder resolver cuáles son los escritos que ellos le presentaban. Y en tercer lugar, la conducta de la autoridad administrativa se verifica que esto se cumplió toda vez que la autoridad administrativa hacía constantes pericias para determinar la verdad material sobre los hechos imputados. En consecuencia, si bien en un momento se pudo haber vulnerado este plazo, esto se encontraba plenamente justificada y tal como dijo el Tribunal de Fiscalización Ambiental, en un momento esto estaba adentro de las facultades que tenía el OEFA y por ende el procedimiento no estaba viciado. Con esto doy pase a mi compañero Yasser Venancio, que va a pasar a explicar cuáles son las imputaciones y los incumplimientos. Sí, continuando con los incumplimientos que realiza Petroperú, la primera imputación que se hace a Petroperú es precisamente por haber incumplido el compromiso establecido en el PAMA, es decir, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, al no haber realizado las acciones de mutuo. Conforme el artículo 20 del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, es responsabilidad titular de actividad y obligaciones señalados en el instrumento de gestión ambiental. En ese sentido, Petroperú cuenta con un PAMA aplicable al oleoducto norperuano desde 1995, en el cual se compromete, entre otros, a realizar inspecciones internas de la tubería con raspatubos electrónicos del oleoducto norperuano y también el oleoducto Ramal Norte. En este caso es específicamente el oleoducto norperuano. Sobre la ejecución, precisamente, del mantenimiento por parte de Petroperú, de acuerdo a lo establecido en su PAMA, tenemos unas cuestiones muy importantes
que son básicamente respecto a las inspecciones realizadas por esta empresa en cuanto al tramo 1 del oleoducto norperuano. En ese sentido, se supervisa las inspecciones realizadas a nivel interno y a nivel externo. Según lo señala el PAMA, en cuanto al nivel interno, se abarcan la ejecución de las acciones, inspecciones geométricas, inspecciones de corrosión y pérdida de espesor con raspatubos electrónicos, inspecciones de limpieza con escobillas metálicas, así como raspatubos con escobillas de poliuretano. Al respecto, se señala que Petroperú no acreditó haber efectuado las inspecciones de limpieza mediante estos rascatubos cada 2 meses conforme lo establecía este programa, el PAMA, de manera completa y continua, pues las últimas inspecciones que habían sido realizadas eran de 1995, los cuales ya habían pasado 15 años al momento que se produjo el derrame de petróleo. Ahora, con respecto a las inspecciones externas del tramo 1 del oleoducto norperuano, se señala que las inspecciones externas abarcan la ejecución del monitoreo periódico de protección catódica, el monitoreo periódico de resistencia eléctrica de terreno, así como las inspecciones visuales sobre el terreno de vía. En el PAMA, Petroperú señaló que estas inspecciones coadyuvarían de manera efectiva a evitar que los procesos e instalaciones del oleoducto sean focos significativos de contaminación ambiental. No obstante, la última inspección topográfica y batimétrica fue ejecutada en el año 2000, es decir, hace 14 años de producido el incidente. Petroperú no señaló argumento ni presentó medio probatorio alguno que haga referencia a la ejecución de dichas acciones, por lo que se concluye, por parte de la Dirección de Supervisión de la OEFA, que no se realizó este tipo de mantenimiento. Por otro lado, sobre las inspecciones visuales, sobre el derecho de vía, la inspección visual es un método de inspección directa que permite localizar y dimensionar los efectos externos como picaduras, abolladuras, fugas, deformaciones, pliegues o defectos de recubrimiento, así como detectar invasiones. Al respecto de la revisión no se apreció evidencia fotográfica de identificación de los puntos desprotegidos, identificación de la zona de riesgo de la tubería, la identificación de los puntos afectados por invasiones, por lo que se concluye que no cumplió conforme lo establecido en el PAMA. Por otra parte, tenemos la falta de mantenimiento del oleoducto norperuano como factor contribuyente a la rotura del oleoducto. Al respecto, la Dirección de Supervisión ha señalado que la rotura del dueto podría atribuirse al proceso corrosivo externo que se había acelerado producto de la falta de protección del punto del oleoducto norperuano, el mismo que se pudo detectar oportunamente y adoptar medidas oportunas que hubieran evitado el incidente ambiental ocurrido. No obstante, Petroperú no acreditó que no le resultara posible detectar la corrosión del dueto, motivo por el cual la falta de mantenimiento del dueto constituye la causa de que Petroperú incumplió la detención oportunamente la corrosión que produjo la rajadura del mismo. Ahora, continuando con la imputación número 2, Petroperú, Bianca, ¿puedes continuar? Sí, listo, gracias. Petroperú no habría detectado y por tanto no habría controlado el tiempo del derrame ocurrido en el kilómetro 42 del tramo 1. Entre los instrumentos de gestión ambiental se encuentran el plan de contingencia, cuyo objetivo es lograr que todo personal que labora en las operaciones del oleoducto esté capacitado y preparado para proporcionar una respuesta rápida ante cualquier emergencia. Ello quiere decir que Petroperú, además de su labor de prevención, tiene que adoptar medidas oportunas e inmediatas para la mitigación y control para atenuar los impactos negativos generados por el ambiente que deben ser realizadas inmediatamente después de un incidente ocurrido para evitar impactos al medio ambiente. Sobre el análisis de los hechos en materia de esta imputación, corresponde determinar que si bien Petroperú detectó y controló corresponde determinar si Petroperú detectó o controló a tiempo el derrame de petróleo, conforme lo señala el plan de contingencia. No obstante, como bien se dijo, el derrame se debió a un proceso corrosivo externo, el mismo que se aceleró al encontrarse desprotegida la unión soldada de la tubería del oleoducto, por lo cual corresponde analizar si los indicios de un posible derrame pudieron ser detectados o controlados a tiempo. Para ello se debe tener en cuenta que para ser detectado se tenía que tener en cuenta, en primer lugar, la caída del bombeo que detectaba, que sea detectada por el sistema automático de supervisión, control y adquisición de datos y monitoreo en las condiciones operativas. Al respecto de la Dirección de Supervisión,
señala que la caída brusca de presión durante el bombeo constituye una señal de alarma implícita de una posible existencia de fuga que debe ser considerada como una alarma potencial de fallas. Con respecto a la diferencia entre la cantidad de petróleo de crudo bombeado desde la estación 1 y la cantidad recibida por la estación 5, la Dirección de Supervisión señaló que las cantidades registradas en cada una de las estaciones, ya sea de bombeado o recibido, debieron ser las mismas, cumpliéndose de este modo el balance volumétrico. Cabe precisar que en este caso la estación número 5 no había recibido el volumen correspondiente con respecto a la emisión de la estación número 1 en petróleo. Por lo tanto, la diferencia de esta recepción de barriles respecto a de la cantidad de petróleo bombeado consiste en una situación anómala que debe ser alertada al titular de la operación de acuerdo a la dirección de supervisión. ¿Cuáles fueron las acciones de detención y control que realizó Petroperú? Al respecto, se establece un cronograma en el cual el 22 de junio se registra una caída brusca de la presión de bombeo, mientras que el 23 de junio del 2014, Petroperú indica que continúa con las inspecciones, pero no detecta ninguna señal de fuga. No obstante, no hay medios probatorios ni indicios que presenta. Al día siguiente, que es el 24 de junio, la Dirección de Supervisión señala que que la estación 5 no recibe el bombeo de 494 barriles de petróleo desde la estación 1 hacia la estación 5 y que las acciones realizadas por Petroperú referidas a la detección de fugas fueron ejecutadas parcial e insuficientemente. Ahora, el 28 de junio de dicho año, del 2014, Petroperú señala que para entonces terminó la inspección del tramo 1 del oleoducto sin haber detectado ninguna señal de rotura o fuga de crudo, razón por la que inicia nuevamente las pruebas de bombeo en la estación 1. No obstante, para la dirección de evaluación, el hecho que no se haya recibido 2.318 barriles de petróleo desde la estación 1 hasta la estación 5, evidentemente constituía un indicio de la existencia de fuga de petróleo, la cual hasta dicha fecha no había sido detectada. El vigilante de la estación 1, al día siguiente, el 29 de junio, recibe una notificación de alerta de la estación 5, por lo que, según Petroperú, se constituyó un plan de contingencia contra derrames, lo que tampoco fue probado. Al día siguiente, que es el 30 de junio, Petroperú recién toma conocimiento de la presencia de trazas de petróleo crudo en las aguas del río Cuninico, ubicado eh, en los alrededores de esta tubería. Dicha comunicación constituye una nueva alerta de fuga de petróleo. No obstante, recién el 1 de julio, y habiendo pasado varios días, se detecta la fuga y se reporta a la OEFA y las autoridades competentes. No obstante, ese mismo día no se logra controlar, por lo que el siguiente día recién se puede controlar dicha fuga. Con respecto a este punto, la Dirección General de Supervisión señala que las demoras de la detección y control son injustificadas, dado que sí se pudo lograr detectar el derrame a tiempo, así como pudo controlarse, dado que varios indicios señalaban fallas. Finalmente, con respecto a la imputación 3, en el que Petroperú sería responsable del derrame ocurrido en el kilómetro 42 del tramo 1, generando daños real a la flora, a la fauna y a la vida humana. En este punto corresponde analizar si se debe, el canal de flotación debe ser considerado como ambiente, ya que es un elemento antropogénico, es decir, creado por el hombre, que forma parte de la estructura del oleoducto. Al respecto, Petroperú señala que no debe ser calificado como un ambiente, por lo que no se hizo daño en ese sentido al medio ambiente, dado que el canal de flotación no forma parte de la misma. No obstante, de acuerdo a la Dirección de Supervisión, el canal de flotación sí es parte del medio ambiente, dado que se conecta con el río Juninico mediante un canal de descarga, siendo que dicha interconexión asentó condiciones de vida en las que se venía desarrollando ciertos ecosistemas, por lo que se acredita que el canal de flotación sí conformaba un ecosistema, concluyendo que Petroperú infringió el artículo 3 del Reglamento de la Protección del Ambiente y en las actividades de hidrocarburos debido a que es responsable del derrame ocurrido en este kilómetro. Con respecto a la fauna, se señalan actas de visita de la supervisión el 4 de julio, en el cual se encuentran peces muertos dentro del canal de flotación, así como especies afectadas como el chuyo, el pasaco, así como se verificó la presencia de serpientes y tortugas galápago cubiertas totalmente de petróleo y crudo. Por lo tanto, se acredita que habían sido afectadas por el derrame de petróleo.
Asimismo, con respecto a la flora, el acta de supervisión detalla que la vegetación se encuentra afectada por hidrocarburos, así como los suelos y los arbustos. En la supervisión del 5 de julio de 2014 se determinó que 72 especies de flora fueron impactadas por el derrame ocurrido en el tramo 1. Con respecto a la vida y la salud humana, de la revisión del PAMA, se tiene que no se ha definido, en este caso, Petroperú no definió las zonas de afectación directa o indirecta. No obstante, de la Dirección de Supervisión de la OEFA se tiene que sí existe poblaciones en las cuales influye el derrame de petróleo. La población integrada está precisamente integrada por comunidades nativas, entre estas comunidades está la comunidad Puninico. El agua que incide directamente sobre la salud de estas fue analizado por el OEF, el ANA y el IGESA, quienes procedieron a tomar muestras, las cuales detectaron que estos tenían altos índices de THP, aceites y grasas, por lo cual podrían producir impactos negativos en los pobladores. Finalmente, con respecto a la afectación que debía ser individualizada, debidamente acreditada por el derrame de petróleo, el daño real supone que la afectación debe ser objetiva y debidamente acreditada e individualizada. Al respecto de la evaluación realizada no se han encontrado reportes de atención a pacientes del centro de salud. Además, por las encuestas realizadas en el que se comprenden a miembros de las comunidades, las autoridades han señalado que no se reportaron casos vinculados al petróleo, por lo que se concluye que no se ha acreditado afectación objetiva individualizada a la vida y a la salud humana. En conclusión, finalmente, de manera general, se ha acreditado la existencia del daño real a la flora y a la fauna y un daño potencial a la vida humana como consecuencia del derrame de petróleo ocurrido en esta zona. No obstante, no se acreditó un daño real a la vida o salud humana como consecuencia del derrame de petróleo. En ese sentido, Petroperú fue declarado responsable por no haber realizado las acciones de mantenimiento del kilómetro 42 del oleoducto norperuano de conformidad con las obligaciones asumidas en el PAMA, así como por no haber detectado ni controlado a tiempo el derrame suscitado. En ese sentido, continuando, paso la palabra a la siguiente compañera. Gracias, Yasser. Bueno, mi nombre es Bianca Sendero Clerón y yo pasaré a hablar sobre las medidas correctivas que se impuso a Petroperú. Las medidas correctivas podemos entenderlas como aquellas que consisten en un mandato ordenado por la autoridad administrativa y tienen como finalidad tutelar de forma directa el interés público mediante el restablecimiento del orden jurídico incumplido por la comisión pues, de una infracción administrativa. Los efectos de la conducta infractora que ya se mencionó en la exposición de mis otros compañeros consisten básicamente en afectaciones del ambiente, las cuales pueden ser dos tipos: ecológica, pura, que se refiere a la afectación al ambiente y recursos naturales, una afectación directa, y por influía ambiental, que se refiere a la afectación de la salud de las personas como consecuencia de la contaminación ambiental, que se le podría llamar una infracción indirecta. Es importante tener en cuenta también que la aplicación de las medidas correctivas se da en base a cierta normativa, tiene un marco legal que podemos clasificarlo de la siguiente forma, dependiendo de la conducta infractora. Pero antes es importante tener en cuenta que la aplicación de medidas correctivas debe tener en consideración que la conducta infractora tiene que haber sido susceptible de producir efectos nocivos en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. También que la medida debe resultar necesaria para revertir o disminuir los efectos de la conducta infractora. También que el dictado de la medida correctiva debe sustentarse en un análisis técnico basado en el desempeño ambiental de la empresa. Y también que la medida debe dictarse respetando el ámbito de libre decisión del administrado en lo que respecta a su gestión ambiental y no debería inferir en el desarrollo de actividades o en la manera que estos gestionan en cumplimiento de la misma. Y por último, que el plazo de la medida correctiva debe ser razonable en consideración de los factores ambientales y del contexto de la unidad productiva, entre otros criterios. Entonces podemos darnos cuenta de que estas medidas correctivas tienen una normativa que es básicamente la siguiente y lo vamos a relacionar con las conductas infractoras. Por ejemplo, hubieron 3 conductas infractoras y sobre la primera, que Petroperú incumplió el compromiso establecido en su PAMA al no haber realizado las acciones de mantenimiento al kilómetro 41 más 833 del tramo primero del oleoducto.
generando daño real a la flora y fauna y daño potencial a la vida o salud humana. Y la norma que tipifica esta infracción es el artículo 15 de la ley número 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, artículo 29 del reglamento de la ley, bueno, de esta misma ley. Y en el caso de la segunda conducta infractora, que es básicamente que Petroperú no detectó y no controló el tiempo del derrame ocurrido en este tramo de los kilómetros, es también el artículo 15 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, del Impacto Ambiental, y el artículo 29 del reglamento de la ley en mención. Y para la tercera conducta infractora, tenemos que el responsable del derrame ocurrido es Petroperú, generando daño real a flora y fauna y potencial a la vida o salud humana, y el artículo, pues, en el cual se tipifica esta infracción, artículo 3 del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de hidrocarburos. Ahora, sobre las medidas correctivas, también es importante agregar que el numeral primero del artículo 22 de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, señala que OEFA podrá ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir o disminuir en lo posible el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. Además, los lineamientos para la aplicación de las medidas correctivas del artículo 22 de la Ley 29325, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. También lineamientos por el dictado de normativas que establecen las directivas y metodologías para aplicación de medidas correctivas por parte de la OEFA. Sumado a ello, tenemos también el Reglamento de Medidas Administrativas de la OEFA, aprobado mediante la resolución del Consejo Directivo número 007, y también le podemos llamar simplemente reglamentos de medidas administrativas. También nos va a ayudar a poder tener un margen de posibles medidas correctivas para poder tutelar una situación jurídica determinada. Y bueno, la primera medida correctiva que se impuso fue, que se dio fue que Petroperú deberá acreditar el cumplimiento del cronograma de actividades ambientales de su plan de acción, el nuevo plan de acción que presentó, a fin de garantizar el restablecimiento de las condiciones del área impactada a su estado natural. Esta presente medida correctiva se refiere a acreditar el cumplimiento total de las obligaciones establecidas en el Plan de Acción de Petroperú, el cual fue presentado al OEFA a raíz del derrame de petróleo ocurrido, en la primera infracción. Y para ello se presentó una versión final del Plan de Acción. Sin embargo, había ítems de este Plan de Acción que no estaban aún completos, que no se habían realizado. Es por ello que la primera medida correctiva es que se acredite el cumplimiento de esas actividades ambientales que no se han cumplido aún. Entre ellas, tiene que haber resultados de los monitoreos efectuados. También tiene que acreditarse que se haya aplicado el sistema ECO, y también debe poder tenerse de esas actividades medios probatorios visuales, fotografías y videos con fecha. Ahora, en el caso de la segunda medida correctiva, que es básicamente establecer canales de comunicación con las comunidades nativas de la zona de influencia directa e indirecta del derrame de petróleo. Ahora, es importante tener en cuenta de que el daño que ocasionó ese derrame de petróleo en las comunidades cerca al área de impacto ha sido de manera indirecta. Y es por ello de que una de las medidas correctivas es informar sobre el impacto causado por el derrame de petróleo crudo y el proceso de restauración que ha afectado, en ese caso, Petroperú en la zona, y absorber las dudas y consultas de los ciudadanos respecto al suceso ocurrido en el kilómetro 42 del tramo primero del oleoducto peruano, y debe incluir el balance general de las actividades ejecutadas tras el derrame, los roles de Petroperú y de las empresas contratistas de limpieza. Ahora, es importante tener en cuenta que la información no puede ser simplemente dada por dar, sino debe cumplirse con
con ciertos requisitos como ser transparente, clara, útil y oportuna, de tal manera que se le permite a la comunidad continuar con sus actividades cotidianas y tener la seguridad de que el ambiente en el que viven ha sido totalmente restaurado. Cabe resaltar que la información debe ser brindada, y eso es sumamente importante porque también lo menciona el Ministerio de Cultura, en la lengua o idioma que corresponda, y debe ser una información que no solamente, que pueda ser entendida fácilmente, puede ser a través de dibujos, puede ser a través de diagramas, lo más sencillo que pueda. Acá podemos ver lo que he estado mencionando, ¿no? Un plazo que se da, un plazo mayor, no más de 190 días, porque se entiende que traducir toda la información técnica que maneja Petroperú a una información entendible, a la lengua originaria de las comunidades indígenas, pues debe tener un periodo razonable para que se haga bien. Y ellos serían las medidas correctivas. Damos gracias por la atención a esta exposición y nos despedimos. Hasta luego.